Hoy tenemos en el canal a Blanca Miosi. Naciste en Lima, Perú, y vives desde hace bastante tiempo fuera de tu país. En 2008 publicas La búsqueda con Roca Editorial y bueno, creo que es un punto de inflexión en tu carrera como escritora. Es un éxito de ventas tremendo y después de este libro llegarían muchos otros. Me parece que tienes ya unos 20 publicados, lo cual es una auténtica barbaridad. El legado, Dmitri Galunov, la trilogía del manuscrito, El vendedor de naranjas, que nos trae hoy aquí, del cual hablaremos en profundidad. Ha sido ponente también en innumerables conferencias. En 2015 te invita a Amazon a Madrid con motivo de la búsqueda, precisamente, por ser la novela más vendida de todos los tiempos de Amazon, que se dice muy pronto. Y bueno, has estado en otra serie de conferencias también. En 2017 viajas a Perú para promover el premio literario de Amazon. Eres también jurado de este mismo certamen durante varios años. Y tus novelas han sido traducidas al inglés, francés, alemán, turco y chino. Sé que me estoy dejando muchas cosas, pero bueno, no acabaríamos nunca con este currículum. Yo creo que habla por sí solo. Y primero que nada, darte las gracias, Blanca, por atenderme y encantadísimo de que estés hoy aquí con nosotros. Gracias a ti, Alberto, porque para mí fue una verdadera sorpresa. Muchas Fui a gracias. tu, fui a tu canal y vi las entrevistas, muy Ujú. buenas, muy buenas, muy profesionales, ¿no? Tú eres periodista profesional, reportero. No, no, yo la verdad es que, bueno, soy escritor, también tengo varias novelas publicadas y el tema del canal de YouTube al final es por un tema de ir ganando visibilidad también como escritor un poquito y bueno, al final me apasiona un poco el mundo de las letras, leer, conocer escritores, me gusta mucho conocer vuestras historias, vuestros procesos creativos y era una excusa genial para empezar con esta sección de las entrevistas. Qué bueno, me encanta. Muchísimas gracias. Si te parece, empezamos por el principio de todo. Y yo imagino que antes de ponerte a escribir, ya eras una gran lectora, ¿verdad? Sí, claro. Creo que es algo innato, ¿no? Una persona desde pequeña tiene una cierta tendencia, ¿no? La mía era leer, yo no sabía que iba algún día a poder ponerme a escribir. Y desde muy pequeña empecé a leer, prácticamente desde los 9, 8, 9 años. Leía todo lo que tenía al alcance, ¿no? Hasta que empecé con las novelas y bueno, hasta ahora. ¿Cómo surge esa primera chispa, ese primer pensamiento de decir, voy a escribir una historia? Porque había leído tanto, 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 que dije, bueno, de repente yo también podría hacerlo, porque había unas novelas que realmente no me gustaban mucho, ¿no? Entonces yo decía, esto podría haberle sacado mejor partido haciendo tal cosa, diciendo esto, lo otro. Entonces dije, bueno, de repente yo escribo mi propia historia, la Ujú. cuento a mi manera, ¿no? Y así fue como empecé a escribir primero una novela muy simple, muy, muy simple. Y después ya surgieron las otras, ¿no? Un Ujú. poco más complicadas, más extensas, más profundas también, ¿no? Pero Según he estado... eso fue cuando ya yo era muy adulta, ¿no? Ujú. Eso fue ya bastante avanzada, o sea, tenía 60, a ver, 50, 60, ¿eh? 51 años. Ujú. Sí, 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 51 años. Según he estado investigando, empiezas a escribir una novela romántica, ¿verdad? Que Sí, en ese momento descartas. Creo que después, posteriormente, sí que la transformaste en otro proyecto y la acabaste publicando, no sé si me equivoco. Pero sí, bueno, justamente. la primera que publicas como tal es La búsqueda, ¿no? Sí, es Ujú. la primera novela que publiqué porque me pareció que era mucho más seria, ¿no? Que la otra daba pena realmente, ¿no? Entonces, Los primeros sí, proyectos a veces son, sí, complicados. sí, bueno, yo cuando la leía pensaba que era lo mejor que había, ¿no? Ujú. Pero ya con los años la volví a leer y me dio vergüenza realmente, cómo es posible que yo pudiera haber escrito eso. Pero sí, la primera fue La búsqueda y realmente tuve mucha suerte, ¿no? Porque
esa novela pasó muy rápido por la editorial y bueno, fue una cosa así como de una semana para otra, ¿no? Ujú. ¿Cómo llegaste a publicar La búsqueda? ¿La enviaste a diferentes editoriales y una se interesó? ¿Cómo fue este proceso? Eh, Tú sabes, aquí en Venezuela, la industria editorial no es muy importante, ¿ok? Ujú, Aquí lo que se hace es vender los títulos, los bestsellers o de las personas más conocidas, los escritores insignes, ¿no? ujú. Y las editoriales lo que hacen es repartir lo que se ha escrito en otras partes, ¿no? Como distribuidoras más bien, ¿no? Sí. Pero hay una, yo no sé si todavía está aquí porque ya le perdí la pista, que era Alfaguara. Ujú. Entonces se me ocurrió mandarle la novela esta, La búsqueda, no mandarle, sino yo misma llevarla porque quedaba muy cerca de mi casa o mejor dicho de mi taller, porque en esa época tenía el taller de costura, ¿no? Ujú. Entonces la llevé y al cabo de un mes más o menos me llamó la directora de publicaciones de adultos y me dijo que fuera ya, que quería conversar conmigo. Yo fui con toda la intención del mundo, porque dije, ah, acá me la van a publicar. Y Alfaguara, después me enteré, estudié bien el asunto, ¿no? Era una gran editorial. Sí, sí, sí. Y entonces cuando ella me ve, me dice, mira, te voy a decir algo. Tu novela es buena y al mismo tiempo no es tan buena. Era ambivalente el asunto. Entonces me dijo, para que no te confundas, te voy a entregar la carta de uno de los lectores, Ujú, para que tú te des cuenta cuáles son las fallas y en qué podrías corregir. Entonces me dio la carta, hablamos mucho, ¿no? Aprendí mucho de ella en esa pequeña conversación. Y cuando leí la carta, pues simplemente me la estaban rechazando porque tenía demasiados errores, aunque la historia era muy buena. ujú, Y a partir de ahí fue que yo empecé a tratar de aprender a escribir realmente, ¿no? Porque estaba mal escrita. Pero pasaron años, o sea, eso fue en el 2001, 2002. ujú, Y pasaron años, la volví a escribir varias veces, hasta que se me ocurrió escribirla en primera persona. Y bueno, fue así como la aceptó Roca, cuando yo mandé o sea, simplemente lo que hice fue, ya no quise mandarla más a Alfaguara porque uy, dije, no, bueno, de todas maneras, si la quiero publicar, quiero que sea a nivel internacional, o sea, no solamente en este país donde nadie lee. ujú, Entonces, una amiga me mandó una de sus novelas, porque ya para ese tiempo yo había incursionado en los foros literarios y hice amistades que también estaban en ese afán de escribir, ¿no? ajá. Entonces, lo que hice fue buscar en internet y buscar la editorial que la había publicado a ella, ¿no? Ella se llama Rosa, eh, ay, en este momento el apellido se me escapa, pero sí, pero es una escritora bastante buena que vive en Alemania. Y entonces, pero es española, ¿no? Vive en Alemania. Ujú, Entonces dije, oye, si la publicó Roca Editorial, de repente también querrá publicar la mía. Y escribí a Roca, porque Roca recibe manuscritos, ¿no? Ellos, ujú. si tú mandas el manuscrito, ellos te lo van a leer. Si les interesa la sinopsis, porque yo lo que mandé fue la sinopsis. Claro. Una sinopsis muy corta porque realmente es difícil, ¿no? Que una persona lea algo demasiado largo, muy complicado. Dije a grandes rasgos de lo que se trataba la novela Ujú, y bueno, fue lo que mandé. Y después, en la tarde de ese mismo día, el señor Carlos Ramos, que es uno de los directores, me escribió y me dijo que le interesaba que le mandara el manuscrito y que ellos lo leerían y si les interesaba a su vez, ¿no? Me llamarían o se comunicarían conmigo. Entonces le envié el manuscrito vía email en Word y como a la semana más o menos, o ujú, 15 días creo que pasaron, me contestó y me dijo que le interesaba publicar ese manuscrito, ¿no? Entonces firmamos el contrato
Y así empezó todo, ¿no? ¿Y fue un éxito inmediato o fue algo un poco más del boca a boca, e ir rodando de la novela? ¿Cómo fue todo esto? ¿Y cómo te lo tomaste, no? ¿Estabas preparada para todo ese éxito de ventas que tuviste? No fue un gran éxito de ventas esa primera publicación. O sea, fue un éxito relativo según ellos, porque se Ujú, vendieron prácticamente todos los ejemplares, que solamente fueron 2000, ujú, ¿no? Y solamente en papel, ¿ok? ujú. Únicamente en papel. En aquella época no había la cuestión digital ni nada, ¿no? Estamos Claro. hablando de 2006. Imagínate cuántos años estuve yo corrigiendo la novela, Ujú, ¿no? Entonces, eh, parecía que iba bien la novela, pero después de haber publicado con ellos, yo quise publicar mi otra novela que ya había escrito, ¿no? Mientras ujú. corregía una, escribía la otra, que era El legado. Y me enteré de que uno era mejor tener una agente literaria. Entonces empecé a buscar agente literario y como tú sabes, las cosas aparecen en orden abecedario, ¿no? Ujú. Entonces apareció el nombre Antonia Kerrigan y dije, ah, bueno, voy a escribirle. Entonces le escribí, igualmente le puse una pequeña sinopsis de delegado y entonces me contestó una forma automática y me dijo que no estaban recibiendo manuscritos por el momento, etcétera, ¿no? Ujú. Pero al día siguiente encuentro un correo de la misma Antonia, donde me decía que estaba interesada en el tema y que le mandara el manuscrito. Entonces se lo envié, era un día jueves, algo así, y el día lunes me contesta y me dice que quería representarme, porque ese fin de semana lo había dedicado a leer mi novela y le había interesado muchísimo, que era, etcétera, bueno. Y bueno, me representó y con ella publiqué en Viceversa, ¿no? Fíjate Parece, que es curioso porque yo firmé también con Antonia Kerrigan hace unos años. Lo que pasa es que no llegó la cosa a buen puerto. Me estuvieron representando un par de años y no llegaron a colocar la novela por la que habíamos firmado en aquel momento. Y al final acabé rescindiendo el contrato con ellos. Pero me ha parecido curioso que los dos hayamos estado con Antonia Kerrigan. oye, sí, bueno, Ujú, yo para ese entonces, cuando Antonia me representaba, se interesó en la búsqueda, ujú, ¿no? Que la tenía Roca. Yo le digo, no puedo porque la tiene Roca y entonces no puedo romper contrato con ellos porque he firmado por 5 años, era. ujú. Entonces, me dice, bueno, pero es que yo te quiero representar la feria de Frankfurt, ¿no? Y necesito tener una parte de ese contrato, por lo menos que diga que puedo traducirte a varios idiomas y qué sé yo. Bueno, imagínate tú con Mm. una oferta semejante, Claro. cómo yo iba a rechazarla. Entonces hablé con Carlos Ramos y le expliqué, ¿no? Le dije claramente lo que estaba sucediendo. Ujú, Claro que no le cayó muy bien y todo, pero se portó como un caballero y me dijo, bueno, no hay problema, vamos a rescindir el contrato, ojalá que tenga suerte. Es un hombre increíble, te digo, ¿no? Y fue así como salí de Roca y quedé con Antonia. Antonia me, Antonia me introdujo, ¿no? En el mundo de las editoriales y esto, pero la verdad es que no tuve mucha suerte ujú, porque a pesar de que ella se interesó tanto en la búsqueda, no hubo mayor contacto después de eso, después de la feria de Frankfurt ni nada. O sea, yo me sentí como que estaba en el aire, ¿no? ujú. Porque yo después de todo lo que había hecho esperaba una reacción Claro. más poderosa, ¿no? Pero no fue así. Y la editorial que me había publicado El legado, viceversa, había recibido a través de ella también una novela que se llama El manuscrito Ujú, y me la rechazó. Me dijo que no la entendía, que no le parecía demasiado complicada y que los lectores de repente no estarían muy preparados para ese tipo de novela, ¿no? ajá. Entonces yo dije, bueno, para esto había unos compañeros de foro y tú sabes, en una época se puso muy de moda tener blogs Sí. literarios y bueno, yo también tenía uno
Y así fue como fui a dar con Fernando Trujillo, que es un Ujú, escritor de novelas fantásticas, de fantasía, muy buen escritor, te digo. Y él contaba, ¿no? Que habían estado publicando a través de Amazon y que Amazon era la maravilla y esto y lo otro. Entonces investigué bien cómo se podía hacer y para esa época todavía no estaban en España, solamente había el Amazon.com. ujú, Entonces publiqué por ahí el manuscrito, ¿no? Eh, mi novela El legado todavía estaba con Viceversa y Roca. Seguía vendiendo a pesar de que habíamos recibido contratos porque todavía tenía unos ejemplares a la venta, ujú, ¿no? Entonces empecé a publicar por Amazon. Pero publiqué la novela que fue rechazada, ¿no? El ujú. manuscrito. Sí. Y el manuscrito, de un momento a otro, se convirtió en un bestseller, ¿no? Se convirtió en un bestseller sin yo hacer nada, pero nada. Yo no Ujú, entiendo cómo sucedió eso. Mira, yo te digo una cosa. Dicen que la suerte no tiene mucho que ver en esto, pero yo creo que he tenido ujú. mucha suerte, porque son cosas que uno pues no espera, ¿no? O sea, ni siquiera trabaja por ellas. Claro que trabaja haciendo la novela, pero me Claro. refiero a ese trabajo de promoción, de estar dándole y dándole a la gente para que conozca tu novela. Ujú. No lo hice porque no lo sabía hacer además. Entonces me quedé asombrada y cuando apareció entre el primero y el segundo lugar de las ventas totales de Amazon, ¿no? Con el manuscrito. Y también sucedió cuando justamente después de unos meses se abrió en España. En España también sucedió lo mismo. Estaba en la lista general de los bestsellers en el puesto número 2, detrás de Juan Gómez Jurado. Sí, yo Entonces, recuerdo además que te conocí en aquella época justo por eso, porque yo empezaba a publicar también mis libros en ajá, Amazon y lo que uno siempre hace es fijarse en la lista de los más vendidos y es que sí. no te despegabas nunca de los primeros puestos. Entonces yo desde entonces ya te he tenido en el punto de mira. Mira cuántos años han pasado. Sí. Bueno, y así fue todo, pues ya después de eso, ya con más confianza, empecé a publicar, a escribir, publicar, escribir y publicar. Y bueno, cuando uno realmente se hace conocido entre los lectores y eso es más fácil, ¿no? Es Ujú. más fácil porque ya tienes un lector cautivo, ¿no? Si Sí, le hay gusta gente tu esperando novela, a que exacto. publiques. El Anaquel Perdido, el videopodcast para escritores y lectores exigentes. En una de las entrevistas que he estado viendo estos días, me gustó mucho la sinceridad que tuviste porque dijiste, yo escribo para vender. Y esto a veces es un poco tabú y los escritores muchas veces pues nos dicen, no, yo escribo porque es mi pasión, que también, pero está claro que a todos nos gusta vender, ¿no? Y me gustó que lo dijeses de forma tan clara. Sí, sí, es que es la verdad y a todos yo creo que les interesa esa parte porque si no, no lo harían, ¿no? ¿Quién Ujú, escribe para uno mismo? ¿Nadie? O sea, tú puedes escribir un diario, ¿no? ujú. Pero no le veo el objeto. O sea, ¿para qué escribir un diario si tú mismo te lo vas a leer? O sea, es algo raro. Bueno, sí, una vez que, claro, yo al principio, al comienzo de mi escritura, no pensaba ni siquiera en publicar. Para Ujú, mí era un mundo nuevo porque yo tenía un taller de alta costura, tenía mis costureras, tenía mis clientas y para mí eso era ajeno a mí, ujú. escribir, ¿no? Y yo soy empresaria y para mí el trabajo significa ganar dinero. Si yo me pongo a escribir y empiezo a ganar dinero con eso, considero que es un negocio también, no Ujú. solamente una pasión. La pasión la descubrí al momento en que estaba empezando a escribir, pero esa pasión también me llevó a ser diseñadora. A mí me encantaba mi trabajo. O Claro, sea, no por el hecho de trabajar no tienes que ganar. Si ese trabajo te gusta, pues encima es mejor todavía, ¿no? Es así como yo tomé la escritura. Es algo que me apasiona y al mismo tiempo me permite ganar dinero. Ahora, si yo escribiera y no vendiera nada, pues de repente dejaría de hacerlo, porque no le mm, veo objeto a que nadie me lea. Uno claro. escribe para que lo lean a uno. Esa es la Ujú, intención del escritor, ¿no? La intención del escritor al comienzo
es que lo lean, ¿no? Y Sí, después viene lo de ganar dinero. Cuando exacto. ganas dinero, cuando ya empiezan a entrar las ganancias, entonces tú ves que la cosa funciona y dices, oye, voy a seguir haciéndolo porque aparte de que me encanta, ¿no? También Ujú. tengo algo bueno. Por supuesto, tienes ahí un motivo para continuar haciéndolo. Ujú. Ujú. Ahora que Así es. comentabas lo del taller de costura, me ha llamado la atención y esto se nota mucho en el vendedor de naranjas porque en las descripciones, bueno, detallas muy bien los tejidos y demás y se nota que entiendes mucho. Yo me di cuenta por ahí también de que había un pasado relacionado con esto. Sí, en general en las novelas yo no hablo mucho de costura porque yo sé que si sigo por ahí me voy a encauzar y voy a seguir. Trato de no, pero hay veces es necesario hacer que los personajes tengan cierta personalidad, ¿no? Ujú. Valga la redundancia. Sí. Y entonces, bueno, acentúo, ¿no? Esa personalidad con su manera de vestir, con el tipo de traje que usan, porque tú Ujú. viendo a una persona sabes más o menos cómo puede ser, qué representa, ¿no? No es Sí. lo mismo ver a un tipo en blue jeans y franela o camiseta que Ujú. ver a uno en chaqueta príncipe de Gales o en un tweed ¿no? En cachemir, ¿no? Ujú. O sea, es diferente. Sí. Captas a la persona de manera diferente. Ujú. Si te parece, vamos a hablar ya de El vendedor de naranjas. Yo tengo por aquí un ejemplar en papel. Oh, en Y papel. sí, sí, la verdad que me gusta. He estado muchos años leyendo en digital porque también he estado viviendo fuera de España y tal, pero ahora que tengo sitio donde dejar los libros, que ya estoy, digamos, establecido en una casa más fija, me gusta volver al papel también. La verdad que lo disfruto bastante. Y bueno, El Sí, vendedor de naranjas, la verdad es que me ha sorprendido gratamente. No es quizá el tipo de género que yo estoy en una tienda y más me llama la atención. Sin embargo, conforme iba leyendo, me iba enganchando más y más. Y me gustaría hacerte una reflexión de la idea principal o lo que ha sido para mí la novela. A ver si estoy muy desencaminado y me dices que estoy loco o hay una intencionalidad ahí. Bueno, El vendedor de naranjas es un thriller de espionaje político, tenemos viajes internacionales, tenemos acción, aventura, romance, hay un poco de todo, pero a mí la sensación que me ha dado la novela es que sobre todo trata de la familia y de una gran amistad por encima de todo este telón de fondo político, de acción, de intrigas, de espionaje. No sé si es una interpretación muy abierta que hago yo o hay algo de verdad. sí, es una novela muy humana. O Ujú. sea, no es la típica novela de espionaje donde simplemente los hechos se desarrollan a través de una acción trepidante, ¿no? Ujú. Es el trasfondo más bien de la vida de un personaje, ¿no? Y de los problemas psicológicos o humanos que se crean alrededor de su vida, ¿no? Porque un espía, como todo el mundo, tiene sus problemas. O sea, nosotros vemos en la televisión, en las series, que los espías ni siquiera van al baño, ¿no? Sí. O sea, no comen tampoco. O sea, es una cosa que es una cosa tras otra, ¿no? Los vemos como una especie de héroes intocables, ¿no? Ujú. Pero no, atrás de ellos hay una persona que ama, que sufre, que tiene problemas familiares, ¿no? Que tiene hijos que no le corresponden, que tiene mujeres o que tiene una mujer un poco extraña, que, bueno, él estaba enamorado de Raniera, pero Ujú. ella era diferente. O sea, también pongo el punto en que un hombre puede amar a dos personas, Ujú. o una mujer también, ¿por qué no, no? Sí. Pero en este caso, pues era él, el Ramón. Entonces, y por cierto, también está Sergio, ¿no? Que al mismo tiempo está enamorado y bueno, entre ellos se entienden también que hacen cosas que Ujú. normalmente un hombre no aceptaría, ¿no? Sí, a mí me ha Pero gustado mucho la amistad entre ellos dos, entre Ramón ujú, y Sergio. esa Ujú. es una amistad que se demuestra de una manera pues inconcebible para algunos, ¿no? Ujú. Y esa era efectivamente, tú has sabido interpretar muy bien la novela.
no se trata solamente de una novela de espías, se trata de algo más, ¿no? Algo Ujú. diferente. Sí. ¿Cómo surge la idea para la novela? Esa es una idea un poco rara, porque esa novela la escribí porque un agente literario me llama, es bastante conocido, y hace tiempo ya quiere que yo pertenezca a su plantilla. Y entonces, como yo me manejo muy bien sin agentes, yo Ujú, no quiero tener agentes literarios, ya tuve una muy importante y no, o sea, no llegué a mucho. ujú, Eh, Aunque me abrió los ojos, aprendí mucho con ella, pero entonces en una de esas conversaciones que tuvimos como tú y yo en este momento, me dijo que escribiera una novela que estuviera escenificada en España, porque yo nunca había escrito acerca de España, ujú. y que no estuviera ni en Madrid ni en Barcelona, porque todo el mundo escribe de Barcelona y de Barcelona. Entonces, como yo ni Cierto. conozco bien España, me dijo que sea en Valencia. Valencia. Yo lo único que sabía de Valencia era que Valencia vendía las mejores naranjas del mundo. Sí. Entonces así fue como, bueno, se me ocurrió. Y yo dije, bueno, está bien, voy a escribir una. Ok, voy a escribir una. O sea, fue una novela prácticamente a pedido, ¿no? Ajá. Entonces cuando empecé a escribirla y situé a los personajes en Valencia y Ujú, tuve que aprender mucho de Valencia, felizmente. Yo tenía unos amigos a través de Facebook ujú. que vivían en Valencia, ¿no? Y uno de ellos tiene 78 años, más o menos, ¿no? Ajá. Y era la época en que a mí me correspondía, porque, Claro. o sea, era una época que casi las muchachas de ahora no la conocen, ni cómo era Ujú. Valencia, ni qué se usaba en Valencia, ni qué se tomaba en aquella época en Valencia, bueno. Y así fue como yo me fui documentando, aparte de nuestra ayuda, que es Google, ¿no? Ujú. Sí. Que, bueno, pero esa es Ujú. el vendedor de naranjas surge, como decir, a pedido, ¿no? Y así fue como la escribí. Y a nivel de documentación, porque a mí me parece un poco alucinante todo el tema de las tramas políticas, el nivel de detalle de hechos históricos, cómo tus personajes ficticios se van enredando con hechos reales, ¿no? Que todos somos capaces de identificar. ¿Cómo es este proceso de documentación? Porque imagino que tiene que ser bastante arduo también. Tienes que darte cuenta, en primer lugar, que yo viví en la época de la Guerra Fría. Ujú, Entonces, muchos de los datos que he puesto en la novela es porque yo los he vivido en esa época, ujú, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de Gorbachev, lo- los dictadores, vamos a decir, porque presidentes no eran rusos, ujú, en la época de la Unión Soviética, era ujú, muy conocido. Yo viajé a Polonia cuando, cuando todavía formaba parte de la cortina de hierro, ¿no? Porque, y además estoy informada porque, claro, yo estuve casada con un polaco ujú. durante 38 años, así que para mí no fue muy difícil, ¿no? Simplemente recordé los titulares de aquella época, busqué un poco en internet, rememoré y escribí lo que podía, ¿no? Ahora, hay detalles como el interior del Kremlin y cosas así que sí las busqué exhaustivamente para no equivocarme. Ujú. Inclusive me metí en algunas novelas que hablan acerca de eso, ¿no? Pero claro, no copié, saqué la idea de ahí, ¿no? Pero bueno, las novelas también son una fuente de sabiduría, ¿no? O sea, que son gente que ha vivido en esa época las autobiografías o las biografías, ¿no? Y es difícil encontrar un equilibrio entre lo que permites, digamos, que tus personajes hagan y las influencias que tienen en la historia real. ¿Hay líneas rojas o, no sé, te pondré un ejemplo así sin hacer mucho spoiler ni nada? Hay uno de los personajes en la novela que llega un momento que está hablando con un empresario que es, digamos, el que está llevando la empresa Pepsi en los 80.
Ujú. Y digamos que el personaje que tú creas, ficticio, es el que influye de alguna manera para que después se cree aquel comercial que hizo Pepsi con Michael Jackson, tan famoso, que además creo que es cuando Michael Jackson tuvo el accidente que se le incendió el pelo y demás. Entonces, ¿tienes alguna línea roja en la que digas, aquí mi personaje no va a influir? ¿O está todo permitido? Porque me parece muy divertido esto. Bueno, en realidad el nombre y apellidos del personaje que tú hablas es real. Ujú, Él fue uno de los directores más importantes de la Pepsi, ujú, ¿no? Y la ambientación también es real. Ahora, nosotros conocemos mucho de los personajes públicos, ujú. pero no sabemos mucho de los personajes públicos. O sea, hay partes de esa vida que no conocemos. Claro. Sucede con todo el mundo, ¿no? Inclusive contigo y conmigo. ¿No? Hay partes que conocen de mí porque lo he publicado, porque lo he dicho en entrevistas, pero hay partes que Ujú, nunca van a conocer, nunca van a ujú. conocer lo que yo pienso realmente, ¿no? Sí. Entonces, en eso es que se basa uno cuando escribe acerca de personajes, vamos a decir, históricos o en el caso de personajes conocidos, ¿no? Ujú. Yo lo que me ¿Quién sabe? refiero es Ujú. a la influencia que tiene en este caso Rodrigo, que sí que entiendo que es un personaje ficticio, sobre este presidente de Pepsi. Me parece muy interesante cómo haces todo Bueno, esto, ¿no? Porque, porque nadie sabe cómo se le ocurrió ujú, al personaje de Pepsi la ujú, idea, ¿no? De llevar a cabo pues ese tipo de propaganda, ese tipo de mensaje, ¿no? Subliminal o lo que sea ujú, al público. En ese momento Pepsi Cola estaba pasando por una mala etapa, entonces necesitaban tener, o sea, una forma publicitaria diferente, ¿no? ujú. Y Rodrigo era un muchachito, ¿no? Que se le ocurre responder una pregunta X que él hizo, Sí. así, de María hizo la pregunta y él dijo, bueno, sí, a Michael Jackson, por decir Ujú. algo, ¿no? Y así fue como surgió. Ahora, no sabemos cómo le surgió la idea a él realmente en la Claro. vida, ¿no? Podría haber sido así como podría no haber sido, ¿no? Si él lee la novela, seguramente que va a decir, oye, esta mujer de repente estuvo espiándome o qué, si es verdad. La trama es de mucha actualidad también, precisamente por el tema de la guerra de Ucrania que estamos viviendo. Y bueno, al final, como tú dices, tú has vivido la Guerra Fría, ¿no? Y vemos acontecimientos que se parecen un poco a lo que está ocurriendo ahora. Relacionado con esto, quería preguntarte por el tema de la censura, porque cuando empezó en la guerra de Ucrania, por ejemplo, había gente pidiendo que se censurase a Tchaikovsky, lo cual a mí me parece una auténtica barbaridad. Yo creo que este señor que nació en el 1840 no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Y esto también se está a veces trasladando al mundo de los libros. Ha habido una noticia reciente también con Ronald Dahl, que es el autor de Charlie y la fábrica de chocolate, y por ejemplo están cambiando cosas de sus libros en las nuevas ediciones, cambiando género, apariencia, forma física de personajes para que se suponga, supuestamente sean menos ofensivos o menos, no lo sé, yo la verdad es que estoy muy en contra y me gustaría saber tu opinión. Mira, el tema de la censura ha existido siempre, ¿no? Siempre. Ujú, Acuérdate de aquel de los versos satánicos, ¿no? ujú, Eso ya era llegar al extremo. Ahora, el asunto de la censura actual, ¿no? Que es una ujú, autocensura prácticamente, ¿no? Porque sí, el que quiere lo hace y el que quiere no, y no se va a exponer a la cárcel, pero sí al escarnio público. ujú, Entonces, me parece una tontería, reverenda tontería, porque nos limita la libertad de expresión. Nosotros ujú, somos libres de expresar lo que deseamos expresar. No tiene por qué haber un negro, un chino, un indio en una misma película para no ujú, eximir a nadie, ¿no? O sea, sí, si tu guión no necesita ese tipo de ayuda, o ese tipo de personaje, no tienes por qué ponerlo para complacer políticamente lo que es correcto, ¿no? totalmente de acuerdo. Así que, no, entonces a mí me parece que yo voy a seguir escribiendo como escriba y puedo escribir acerca de un negro. Si nunca he puesto a un protagonista negro es porque no se me ha ocurrido,
pero a lo Ujú. mejor en mi próxima novela lo haré y no lo voy a hacer por la inclusión de género o la inclusión de Claro, raza, ¿no? porque la historia lo Simplemente, necesita y ya está. exacto, sí, Ujú. sí, sí, así es la cosa. Quería preguntarte también cómo es un día de trabajo típico tuyo en el que te sientas a escribir. ¿Cuáles son tus procesos? Bueno, yo no tengo como decirte, un método o una costumbre o un hábito arraigado, ¿no? Ujú, Yo escribo cuando quiero, ujú, cuando tengo deseos de escribir. La mayor parte del tiempo la novela está en mi cerebro, en mi cabeza. Estoy pensando en ella mientras estoy cocinando, por decir algo, o estoy en el balcón leyendo alguna otra novela y de repente pienso y lo dejo anotado en mi cerebro. Ni siquiera tomo notas, no acostumbro a ujú, tomar notas. Entonces, cuando ya tengo una idea bien formada para esa parte de la novela que estoy pensando, ujú, entonces me voy a la computadora y empiezo a escribir, ¿no? Antes de ujú. que se me vaya la idea. Y así, Y, pero yo no me puedo escribir de tal hora a tal hora o no, es cuando ujú. yo quiero. Y estructuras, porque, por ejemplo, el vendedor de naranjas sucede o abarca, yo diría que por lo menos 70 años o así. ¿Creas una estructura, un pequeño esquema de los acontecimientos o te lanzas a escribir libremente? No, yo no creo nunca en, o sea, tú sabes que yo, este, yo empecé a escribir sin saber en lo que me metía, ¿ok? Ujú, Entonces, no sé nada de estructura ni nada de nada. No sé la parte teórica. Yo escribo ujú, porque escribo y porque he leído mucho y más o menos sé cómo se deben desarrollar las cosas, cómo ujú, deben ser los diálogos, cómo se deben presentar los personajes y las situaciones, ujú. siempre desde una esquina del cuarto, ¿no? Tú eres como escritor, eres un testigo de lo que está ocurriendo en la novela, ¿no? Entonces Sí. tú te metes como si estuvieras viendo la cosa desde lejos y empiezas en tu mente cuando escribes a ver los personajes. No te los imaginas nada más en la mente, sino que los estás viendo, ¿no? Cómo se sienta, cómo agarra el vaso, cómo cruza las piernas, ¿no? Y eso es lo que tú vas escribiendo, ¿no? Porque Ujú. los estás viendo, ¿ok? Pero yo no Entiendo sigo que, estructuras. entiendo que dejas que los personajes cobren vida también a medida que vas escribiendo y a veces es el mismo personaje el que te pide un cierto cambio, o una actitud nueva o un giro de guión. Sí, sí, hay veces que he tenido que cambiar, cuando va avanzando la trama, me doy cuenta que hay un personaje que falla en algo. Entonces tengo que irme atrás y corregirlo Ujú, para que no se vea demasiado el error, ¿no? Porque si tú corriges en un momento en que ya la gente se ha acostumbrado a ver algo así, va a decir, oye, pero ¿qué pasó acá? ¿Este personaje cambió o qué? Entonces claro. tienes que ir atrás, revisar, modificar un poco, o sea, es un trabajo de campo, ¿no? Y como de carpintería, como diría mi amigo, un escritor que tengo que siempre me dice lo mismo. Es que tú te fijas mucho en la carpintería, yo no lo entiendo, pero bueno, la carpintería debe ser algo bueno en la escritura. Claro, el tema artesanal, ¿no? De la carpintería, imagino. Ahora que Ujú. hablas de corrección también, yo creo que es uno de los temas que, por lo menos a la gran mayoría de los escritores más pereza nos da, ¿no? O más nos cuesta. He estado también indagando un poquito en tus redes sociales y he visto que antes utilizabas unos cuadernos anillados para hacer las correcciones, pero que ya te has pasado completamente al ordenador. ¿Cómo son estas correcciones? Porque imagino, bueno, dices que el tema de documentación te sale con mucha facilidad, pero yo imagino que con tanto dato histórico también tiene que haber ahí un tema de revisión, de fechas, de situaciones concretas. Sí, 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 eso es muy importante porque ahorita los escritores tenemos que tener mucho cuidado con los lectores, Ujú, porque Google es una ayuda, pero también es una ayuda para los lectores. Cuando uno dice algo, el lector que está medio confuso o confundido,
se va directamente a Google y dice, ajá, esto pasó en tal época y esto no, no sabe de lo que está hablando. Sí. O sea, uno tiene que corregir ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Y claro, a mí realmente la corrección me gusta mucho porque eh, encuentro unos errores que no veía cuando estaba escribiendo, ¿ya? Ujú. Y aparte de eso, tampoco es bueno que uno mismo corrija el manuscrito, porque a Sí, veces uno ya se acostumbró a verlo así, lo ve bien, no ve los errores. Entonces exacto. tienes que dárselo a una persona que sepa leer, ¿no? No necesariamente un lector editorial, tiene que ser una persona que sepa leer y que no le dé miedo decirte algo que le parezca mal, Ujú. ¿no? Un amigo sincero, honesto, ¿no? Que no quiera llenarte de cumplidos nada más. Y yo tengo un amigo de esos, justamente, es muy bueno, y es muy bueno para captar errores, no solamente de incongruencias, sino también de errores gramaticales, por ejemplo, Ujú. no ortográficos, gramaticales, que a veces a mí Sí. se me pasan, porque acuérdate que yo soy sudamericana y aquí hablamos de diferente manera, Ujú. Bueno, yo ¿no? creo que a todo el mundo se nos escapan errores porque al final cuando escribes una novela de 400 páginas es que es imposible que esté todo perfecto, por muchas Sí, vueltas a que le veces, dé. sí, sí, es verdad. Inclusive cuando uno lee novelas de personajes ya conocidos, también encuentra ciertos errores, ¿no? Pero Ujú. muy raro, porque ellos se cuidan mucho. Y la corrección es bonita, a mí me gusta, pero prefiero que otra persona lea mi novela y me diga, me ayude, ¿no? Y en el tema de editoriales y autopublicación, no sé si te decantarías por una de ellas. ¿Qué te parece mejor o qué te ha funcionado mejor personalmente? A mí me ha funcionado más Amazon. Ujú. Amazon 100%, porque las editoriales eh, agarran tu libro por unos 8 o 7 años y no puedes hacer nada con ellos aunque no se vendan, ¿no? Ujú. Y si haces algo, no va a ser ganancia tuya, va a ser ganancia del editorial, Ya, porque ellos ganan más que uno. En la editorial te dan un 2% máximo, ¿ya? Un sí, 1% en muchos casos si eres principiante. En Amazon o en cualquier otra plataforma dan mucho más, o sea, dan el 70%, sí. ¿no? Que eso es, bueno, eso es muchísimo en comparación de lo que tú ganas con... Bueno, te estoy hablando en términos de ingresos, ¿ok? Ujú. Ahora, en términos de distribución, también es mejor Amazon, porque Ujú. tú publicas en España y te leen en Perú, Argentina, Brasil, Japón, donde sea, Exacto. ¿no? Y para que eso ocurra en una editorial y que te distribuyan en todo el mundo, tu novela tiene que ser muy buena, Ujú. ¿no? Tiene que pasar por muy buenas ventas para que ellos hagan ese gasto que se tiene que hacer traducir una novela, ¿no? Sí. Entonces, Quizá el único sitio al que llegan las editoriales tradicionales que Amazon todavía no es a las librerías tradicionales, ¿no? bueno, eso es parte, porque por lo que sé, mis libros, tú sabes que en Amazon hay donde cuando tú estás publicando tu libro, Sí, hay una es parte cierto donde que hay te como dice una distribución ampliada o algo así se llama. ampliada, sí, la Ujú. distribución ampliada, eso funciona para las librerías, o sea, si hay Ujú. librerías que desean comprar ese libro, lo piden, ¿no? De repente te Ujú. vas a dar con la sorpresa de que pidieron 15 libros en papel tuyos. Y dices, oye, Sí, pero ¿qué pasó acá? Al principio yo me asombraba, ¿no? Pero de repente también hay bibliotecas que compran el libro para tenerlo, ujú, o bueno, y sí, se puede estar en las librerías, pero por supuesto no es lo más genérico, ¿no? Lo ujú. normal es que solamente compren a través de Amazon, ya sea papel o lo que sea, ¿no? Sí, Pero pero sí, bueno, el es un alcance es. hándicap. Sí, es un hándicap que uno tiene, pero como ahora todo se compra en línea prácticamente, Ujú. ¿no? Va a llegar un momento en que, bueno, también los libros serán así, aunque hay gente, a mí me encanta pasearme por las librerías, ¿no? El tema concursos ha sido jurado además del premio literario de Amazon.
No sé si, bueno, sí, precisamente La Búsqueda gana el Thriller Award de 2007 también. Así que imagino que también has enviado el libro a concursos y demás. ¿Crees que a nivel promoción o a nivel darse a conocer los concursos funcionan bien? A nivel de darse a conocer si has ganado, sí Ujú, funcionan. Pero si has participado, no tanto, porque ujú. simplemente has participado y no has salido ni finalista ni ganador. Entonces nadie va a saber que has participado, porque además tú mandas los manuscritos bajo un seudónimo, ¿no? Ujú. Entonces, yo realmente nunca he participado en un concurso. Ese concurso o ese galardón de La Búsqueda fue Ajá. porque la editorial fue la que participó en ese concurso, ¿no? Y entonces esa novela salió ganadora del thriller del 2007, pero Ujú. no porque yo participé, yo ni me enteré hasta cuando la editorial me lo dijo. Entonces, bueno, una Y vez participé en un concurso hace muchos años con el Cóndor de la Pluma Dorada, que quedó finalista y un concurso muy pequeño realmente, ¿no? Pero no, mm, después nunca he vuelto, nunca ujú. más he mandado nada. Y habiendo sido jurado del premio literario de Amazon, ahora que tengo la oportunidad de preguntarte, el mito este de que todos los concursos están amañados, que el premio ya está dado, no sé si nos puedes explicar brevemente cómo funciona esto desde dentro y cómo realmente el jurado decide qué obra se va a llevar el galardón. Yo te puedo decir que el jurado al final es el que decide, ¿ok? Ujú, Pero los concursos amañados son los que tienen un premio enorme, como Planeta, ujú. Alfaguara, esos premios que son tan grandes que comprometen a la editorial que Claro, premia, ¿no? Porque si necesitas no tener para unas ellos, ventas. fabulosas, ¿no? Ujú, Entonces, para recuperar el premio, y a veces ni lo recuperan, pero se quedan con el escritor, que se supone que va a escribir más novelas buenas, ujú. ¿no? Entonces, yo no creo que en Amazon, te digo que yo no creo porque yo no participo en la parte interna de Amazon, ¿no? Ujú. Simplemente he sido jurado de los 5 finalistas. O sea, ni siquiera si yo no leo por mi cuenta a otros participantes, no me entero de qué se trata, ¿no? Ujú. Son los 5 finalistas que me llegan. Al principio eran 3, me daban a escoger entre 3. De los 5 me daban a escoger 3, pero yo siempre escogía 5 porque me Ujú. gustaba leer todos, ¿no? Entonces yo daba mi análisis de cada libro y generalmente el que a mí me gustaba era el que salía ganador. O Tenía sea, algo. ¿no? O sea, quiere decir que la misma percepción la tenían los otros jurados, porque yo nunca Ajá. conversé con otros jurados acerca de la novela ganadora, a pesar Yo de que eran participé amigos. uno de los años, en 2016 me parece que fue, con una de mis novelas. Y bueno, sí que estuve a nivel de ventas, estaba ahí entre los primeros, siempre que buscabas el tema del concurso y tal, pero después no pasé a las siguientes fases. Sin embargo, es una de las novelas que mejor me funciona también a nivel de ventas. ¿Cómo se Así llama que esa novela? La anatomía de las rosas rojas. La anatomía de las rosas rojas. Esa Ujú. no salió esa no salió finalista, ¿verdad? No, no recuerdo. No llegó a pasar la criba. Lo que yo no sé realmente es cómo eligen a los 5 finalistas, ¿ok? Ujú. Yo Esa parte imagino yo que no me es, la sé. yo imagino que es un tema de ventas y quiero pensar, no lo sé, porque también es un poco opaco esto, pero quiero pensar No que los creo, que, ¿no? no. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, el ganador del anteaño pasado, Ujú. que es Luis Castañeda, ¿no? No tenía ventas Ajá. prácticamente y sin embargo quedó finalista. Hay muchos que tenían muchas ventas y no salieron finalistas, ¿no? Pues O sea, es no, bueno saberlo porque indica que realmente están mirando la calidad de las obras por encima de todo lo demás. sí, pero yo no acierto a comprender porque a veces he leído obras con muchos buenos comentarios y son muy Ujú. buenas las obras y no han salido finalistas. Ajá. Y han salido finalistas obras que no se merecen, porque yo me las he leído, Ajá. ¿no?
Entonces no entiendo cuál es el criterio al escoger. No sé si lo hacen poniendo una canasta con todos los números ahí, sacando. La verdad no sé, no lo podría decir porque no lo sé. Nunca averiguaremos al 100% cómo funcionan los concursos. Bueno, tú sabes que Amazon siempre tiene las cosas muy ocultas, ¿no? Siempre te Sí. dicen, no digas esto, no lo vayas a publicar, ¿no? Así que son un poco esotéricos también. Cuando supe que íbamos a hacer esta entrevista, le pregunté a los suscriptores del canal qué es lo que más les interesaba que te preguntase. Hice una pequeña encuesta y, bueno, les di varias opciones. Ganó el 46%, cómo promocionas los libros. Es lo que más le interesa saber a la gente. Y después le sigue el proceso creativo, la fórmula del éxito y las editoriales versus autopublicación, que algunos temas ya los hemos tratado, pero ahora me gustaría que habláramos un poquito del más votado, de cómo promocionas los libros, cómo llevas a cabo esta promoción. Bueno, yo utilizo mucho Twitter. Ujú. Instagram hace poco que lo conozco. O sea, no es que lo conozca hace poco que me metí ahí, no soy muy Ajá. activa en Instagram. Pero en Twitter sí soy bastante activa. En Facebook mm, promociono poco mis libros, pero es más, en Facebook doy a conocer lo que está sucediendo con mis libros, ¿no? Ujú. No es que los promociono por sí, pero en Twitter sí. Y para hacerlo en Twitter uno tiene que promocionar a otros, Ujú. ¿no? Promocionar, no solamente tuitear, Ujú. retuitear, ¿ya? Sí. Yo me doy el trabajo de hacer unos banners para otros escritores, ya sea en Ujú. lengua inglesa o en español. Entonces, eso atrae mucho, ¿no? No solamente seguidores, sino que también a ti te ayuden, ¿no? Claro. Y cada seguidor que tiene muchos seguidores es una gran ayuda para ti, porque para sus seguidores es una información nueva, ¿no? Ujú. Y es así solamente. Y lo que más me ha ayudado en las ventas ha sido, yo creo que vender mucho, porque, como te digo, inicialmente yo no hacía promoción, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tú escribes la primera novela que escribes, o la primera novela que, en el caso mío, que fue el manuscrito que fue al primer lugar o a los primeros lugares en Amazon, si esa novela realmente gusta, te van a seguir comprando, Sí. ¿no? Cualquier otra novela que tú, aunque no sea muy buena, pero la primera tiene que ser muy buena. Entonces, no entiendo yo el asunto este de cómo se promociona realmente, ¿no? Yo lo hago a mi manera. Ahora, no sé si surte efecto o si es que me compran porque ya me conocen, Ujú. pero lo que te decía, que uno no... La primera novela tiene que ser muy buena, muy buena. Ujú. Sí, por lo menos la gente que se aventura sin conocerte a comprar un libro tuyo que quede satisfecha, ¿no? Yo creo que eso es primordial. Sí, porque mira, muchos escritores son muy apurados. Escriben, publican sin darse el trabajo de leer o de buscar una ayuda, ¿no? Entonces, Ujú. al publicar eso, la persona que lo lee se acuerda, ¿no? Y dice fulano de tal, no, yo no leo nada de ese hombre porque ya yo sé que va a escribir mal, ¿ves? Claro. O esa mujer no me parece. Bueno, tú sabes que también los comentarios, ¿no? Los Sí, las comentarios también críticas a son veces son buenos. muy duras. Sí, a mí una vez me escribieron una crítica que decía que nadie debía dejar publicar a esta mujer. Digo, wow, Madre mía. ¿qué pasó ahí? No sé, pero sí me han puesto cosas horribles. Hay Sí. mucha gente que no sé por qué escribe esas cosas. Sí, el anonimato de Internet al final es lo que tiene, ¿no? Pero yo creo que al final aprendemos a encajar esas críticas también, no nos queda otra. Sí, sí, eso siempre va a pasar, ¿no? Ahora, Ujú. hay unas críticas que no son buenas, pero que te dicen algo, ¿no? Y Ujú. tienes que estar atento a las críticas. Pero Sí. la promoción realmente, no sé, mira, yo no he contratado nunca a una empresa que promocione, de esas que te dicen, te vamos a llevar al bestseller, no sé qué. Ujú. Yo no, nunca. Siempre lo he hecho yo sola, siempre por mi cuenta. No he pagado en Facebook tampoco para promocionar. Tú sabes que hay en Sí. Facebook y en Instagram y en todas partes, ¿no? Y también en Ujú. Twitter.
pero no, yo lo he hecho siempre por mi cuenta, ¿no? Ahora, yo no sé cuál es el secreto del éxito, porque si lo supiera, habría escrito un libro y me habría hecho millonario. Yo no sé cuál es el secreto, porque hay muy buenos escritores que no venden y yo no entiendo por qué. Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Jordi Díez, que escribe maravillosamente, que si él se presentara a un concurso estoy segura de que ganaría, porque escribe muy bien, sus temas son muy buenos, pero la gente no le compra. Al principio le compraba, pero después yo no sé qué pasó ahí, o creo que él se retiró también y ya dejó de vender, ¿no? Pero hay así, gente que escribe divinamente, sin embargo no vende mucho. No entiendo Sí, yo de qué se trata. es difícil. Yo imagino que hasta que no se da uno a conocer y tiene una gran base de seguidores o de lectores detrás, es complicado que cada obra que saca se lea. Bueno, bueno, y les puedo dar también un tip. Mira, cuando escribo una novela, Ujú. yo tengo en mi correo una carpeta que dice fans, ¿no? Que son las Sí. personas que me escriben, ¿no? Me mandan cartas Ujú. acerca de mis novelas, de cualquiera de ellas que haya leído. Entonces yo las guardo y Ujú. cuando saco una novela nueva, le mando a cada uno de ellos el mensaje. Eso Pero está no muy se bien. lo mando como un correo masivo, se Ajá. lo mando uno por uno, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, mira, ¿cómo sigue tu mamá? Ya se restableció, o qué sé yo, lo que me hayan escrito antes, porque me dicen, mira, esto me sirvió porque estuve en el hospital ayudando a mi mamá y me llevé tu novela y qué sé yo, ¿no? Y Ujú. entonces le pregunto por su familia, etcétera. Pero eso es personal, no lo hago masivo, Claro, es muy personal. ¿ya? Y me cuesta mucho trabajo, me cuesta más que escribir una novela. Ya Entonces, imagino, ya imagino. Eso lleva mucho sí, tiempo. y entonces ellos me responden y me dicen, ya la voy a comprar, ya voy por ella, y esto, y así, Ujú. ¿no? Eso puede ser un buen método también, ¿no? ¿Y qué opinas del tema de la piratería? Porque yo he tenido problemas con esto. A veces he hecho un vídeo o una publicación tratando el tema. Y hay gente que te dice, bueno, es que si te piratean es bueno y significa que estás generando interés. Y bueno, sí, por una parte sí, pero también cuando publicas una novela y el primer día ya está pirateada en todos los portales típicos de descarga, pues la verdad que no es plato de buen gusto. Yo a veces no sé muy bien cómo tomármelo. Sí, la piratería tiene sus contrapartes también. Mira, Ujú. cuando uno, cuando uno publica, por supuesto, uno lo que quiere es que lo lean, ¿no? Y la Sí. piratería te permite eso, porque hay Ujú. partes en el mundo en que no se puede comprar a través de Amazon, ¿no? Aquí en Venezuela es muy difícil, en Ujú. Argentina muy difícil, en Perú, bueno, es difícil porque la gente simplemente no accede a Amazon, ¿no? Y Ujú. están acostumbrados, tienen esa cultura de comprar cosas pirateadas, inclusive cosas, libros impresos, Ujú. pirateados, ¿ok? Ahora, esa clase de gente nunca te va a comprar, la gente que piratea nunca te va a comprar, Ujú. empezando por ahí, nunca te va a comprar. Entonces no estás perdiendo nada, porque ellos nunca te van a comprar, ni van a Ujú. comprar a los más famosos tampoco. Ellos esperan a que salga pirateado, ¿ok? Entonces, Interesante. ellos te pueden servir a ti más bien de colchón de lectores, pero Ujú. no de hacerte conocido a lo mejor, ¿no? Pero no te van a comprar, porque ya están acostumbrados a eso, a leer sin comprar. Entonces yo no me Ujú. preocupo por eso realmente. Hay escritores que ponen que me han pirateado 5 millones de libros. Y digo, bueno, qué suerte que tiene tantos lectores, ¿no? A mí Ya. nunca me han pirateado 5 millones, imagínate. Pero yo no me preocupo por eso, me preocupo más bien por lo que sí pueden comprar. Ujú. Y a ellos va dirigido mis promociones o lo que yo vaya a publicitar, ¿no? Sí, es verdad que hay un público que por mucho que el libro esté pirateado y tenga un fácil acceso, prefiere comprarlo y apoyar al autor siempre. Sí, y es bueno decir también que las copias pirateadas a veces no son las mejores, porque al piratear, no sé qué programa usarán, pero Sí, salen malvas. O sea, no sí, sé. sí. Una vez encontré una muchacha una youtuber, y me dijo, leí tu libro y esto y lo otro. Entonces le digo, ajá, ¿y dónde lo compraste? No, lo encontré ahí, tú sabes, pirateado y esto. Oh, vaya.
me estaba entrevistando y me decía que la había pirateado. O sea, que ni siquiera le parece mal, ¿no? O sea, Ya. por eso te digo que hay gente que nunca te va a comprar. Mm. Y así te parece, para entrar en las últimas preguntas, me gustaría preguntarte por consejos que le darías a un escritor que empieza a día de hoy y que todavía no ha lanzado una novela. En el canal, bueno, pues procuro también hacer muchos tutoriales de publicación, cómo publicar una novela en Amazon, etcétera. Y entonces el público del canal está muy interesado en este tipo de consejos, sobre todo viniendo de una persona que ha vendido tanto como tú. No sé si nos podrías dar ahí algún, algún consejito. Bueno, lo único que yo podría decir es que para vender libros es bueno conseguir lectores. Y si Ujú, para conseguir lectores es bueno que el lector se interese en tu libro, ¿ok? Entonces, poner un buen título es bueno para empezar. Un buen título, ujú, atractivo, corto, que se grabe en la mente. Bueno, ujú. no sigan mi ejemplo del vendedor de naranjas, que es muy largo, pero un título corto y una buena portada que no tenga demasiadas imágenes y distorsiones, ¿no? Una Ajá, portada sobria, elegante, ¿no? Que simbolice algo más que nada, ¿no? ujú. O sea, la portada cuando es bien hecha al estilo profesional siempre llama la atención, ¿ya? Sí, Es lo y hoy primero en que se día fija. es, yo creo que todavía más importante porque vemos las portadas a un tamaño minúsculo en la web de Amazon o en la tienda online donde estamos comprando, entonces tiene que llamar la atención teniendo un tamaño muy pequeño y creo que deben de estar diseñadas para eso ya. Sí, sí. Es importante y el contenido, por supuesto, tiene que ser bueno, o sea, no excelente como, pero bueno, por lo menos que sea una historia creíble, que los personajes sean creíbles, que los diálogos no sean demasiado extensos, porque Ujú. uno en la vida, a menos que sea una entrevista, uno en la vida normal no habla tanto. A ti te preguntan, ¿cómo estás? Y tú no te vas a poner a contar tu vida. Y Sí. muy bien, gracias, ¿no? Pero entonces algunas novelas dicen, ¿y cómo te fue? ¿Cómo estás? Ah, no, mira que me pasó esto y esto. Y el escritor cree que diciendo eso está explicando cómo es la persona y todo. No, eso cansa. Los Ujú. diálogos demasiado extensos cansan, los que no son naturales, ¿no? Y generalmente el escritor, ¿no? Trata de hacer una historia que sea creíble, a menos que sea Ujú. una novela fantástica, ¿no? Que ya se sabe, el lector sabe que se va a encontrar con cosas muy fantásticas. Ujú. Pero si estás escribiendo una novela realista, que el tema sea real también, que sea Yo creo que creíble. incluso si es una novela fantástica, a mí me gusta mucho cuando lo que leo tiene sentido. Puedes presentarme una serie de normas y de reglas fantásticas inventadas por ti, pero me gusta que después el mundo siga esas normas, ¿no? Que tú ya me has presentado. Eso a mí me llena bastante. Sí, claro. Eso es lo más importante en una lectura, porque el lector se identifica con los personajes, ¿no? Ujú. Tu novela tiene que hacer vivir, ¿no? Al lector, Sí. trasladarlo a esa época. Esa es la impresión que tienes que dar. Pero si no cumple esos requisitos, es mejor que la lea un buen corrector, pero no corrector gramatical ni ortográfico. Un corrector, o sea, un lector, mejor dicho, que sea un Ujú. lector avesado, que sea un buen lector, que se fije en ciertos detalles, en la forma en que está contada, ¿no? Entonces, ahí tú puedes sacar buenas ideas, porque Otra, escritores hay muchos, pero ujú. buenos hay pocos. Otra pregunta que quería hacerte también en este sentido es cómo sobrevivir a la publicación del primer libro, ¿no? Hay mucha gente que publica el primer libro, no alcanza el éxito que esperaba porque, bueno, al final es normal que cada uno tenga sus sueños y sus pretensiones y publica y muchas veces se da de bruces con esta cruda realidad de que, bueno, es un mundo muy difícil, no es nada más, no es nada fácil vender, no es nada fácil ganar lectores, ganar críticas.
¿qué aconsejarías a alguien que empieza para llevar mejor este tipo de frustración? Bueno, la verdad no sabría decirte bien porque, bueno, yo te voy a contar mi experiencia, ¿no? Ujú, Cuando publiqué la primera vez en Amazon, publiqué la búsqueda, porque ya la había sacado de la editorial. Y ujú, publiqué el legado también, porque ya la había sacado de la editorial. Entonces, esas dos novelas, que yo considero que son de mis mejores novelas, ujú. creo que vendí tres copias a tres amigos, ni siquiera, ni siquiera gente que yo no conocía. Pero cuando publiqué el manuscrito, no sé qué pasó ahí, que empezó a Ajá, vender, ¿no? Cuando publiqué el manuscrito, empezaron a comprar la búsqueda y el legado. Y ellas empezaron a subir, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que, eh, no sé, depende de repente de algo. No te podría decir qué es lo que sucedió ahí, pero por eso yo considero que mi novela, el manuscrito, me trajo tanta suerte, ¿no? Ajá, Porque por esa es que me conocieron, no por la búsqueda, no por el legado, que habían sido publicadas por editoriales. Fue la ujú. novela rechazada la que me trajo suerte. Muy curioso. Y ahí yo creo que también está el tema de persistir, ¿no? De no abandonar. Creo que es algo que tenemos que tener clarísimo como escritores. Sí, porque yo había publicado la búsqueda, pasaron no sé cuántos meses, creo que medio año, y yo decía, bueno, pero este Amazon no me sirve a mí. Y entonces después se me ocurrió, dije, bueno, voy a hacer el último intento. Como me la han rechazado, la voy a publicar en Amazon. Eso no tengo que decir, o sea, no quiero decir con esto que en Amazon se vendan malas novelas rechazadas por editoriales, pero Ujú, después, no una, sino muchas editoriales me han pedido el manuscrito. La claro. publiqué después por Ediciones B y el manuscrito es la novela más solicitada por las editoriales que la han traducido. Ujú. O sea que tampoco era tan mala, ¿no? Claro, claro. A veces el criterio de un editor no sabemos muy bien a qué atiende, ¿no? O cuáles son las razones que le Sí, hacen. sí, por eso yo te digo una cosa. El mejor, o sea, tú presentas tu novela a una editorial y no significa que tu novela sea mala si es que te la rechazan, porque eso depende del lector. Y hay lectores que Ujú, no saben leer, ¿ok? Eso creo que yo que sucedió conmigo. Y por eso no tienes que desanimarte. O sea, el hecho de que una editorial te rechace no quiere decir que, oye, no sabes escribir, no. Al contrario, a lo mejor es demasiado buena y el lector editorial no la sabe leer, ¿no? ujú, Entonces, bueno, toma el camino más fácil, que es Amazon. En Amazon tienes un montón de novelas y tienes que competir con ellas, ¿no? ujú. Pero también tienes la posibilidad de que una de esas te lea a alguien que, oye, le guste tu novela, te deje un buen comentario o se la recomiende a otros, que eso es muy importante. Y así Sí, es como tu novela avanza, ¿no? así empieza. Pero darla a conocer por medio de entrevistas, por medio de Instagram, Twitter, darla a conocer es importante, Ujú. Sí, porque hoy porque en si la día hay gente no sabe muchas, que existe, claro, difícilmente. no sé. Por ejemplo, tú ahora me acabas de decir que eres escritor y que has escrito una novela. Te voy a decir que me pases el enlace, ¿ya? Ujú. Del sitio de tu novela, entonces, para leerla, porque ya me picó la curiosidad, ¿ves? De acuerdo, yo si quieres, en acabar la entrevista te puedo hacer llegar un ejemplar o lo que haga falta. Entonces, bueno, yo estaré encantada de leerla porque a mí me encanta leer, Ujú. ¿no? Y si hay algo que yo tenga que decirte de tu novela, que te lo voy a decir, espero que te ayude también, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Ujú. Y bueno, yo te dejo, si te parece, el micro abierto ya para que digas cualquier cosa que se te haya quedado en el tintero, si quieres, despedirte de los suscriptores. Bueno, Y bueno, estarán tus redes sociales impresas sobre el vídeo durante toda la entrevista, pero también si quieres decirles dónde pueden encontrarte, pues el micro es tuyo. muchas gracias. Y gracias, Alberto, por la invitación. Fue muy, muy enriquecedora. Y gracias a todos los que quieran ver esta entrevista. No sé si yo tenga muchos seguidores en YouTube, porque yo he colocado algunas en YouTube y creo que nadie le dio like a lo mío.
YouTube también es otro mundo. Sí, y mucha suerte a los escritores. No se desanimen. Simplemente uno tiene que cometer errores para aprender, ¿no? Entonces los errores sirven para eso, para aprender. Y no se desanimen, escriban. Siempre es bueno, por lo menos para uno. Es un entretenimiento y si algún día te compran, bueno, mejor que mejor. Muchísimas gracias a ti, Blanca, de verdad, por haber estado aquí. Para mí ha sido un auténtico honor y estoy contentísimo de haberte tenido en el canal con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Haz clic en el siguiente vídeo para ver el resto de episodios, aprender a publicar y escribir mejores historias.